Bienvenidos y bienvenidas a este sexto desencuentro de esta segunda temporada de mi podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y bueno, antes de comenzar quisiera decir una obviedad de que la anterior semana no pude subir este desencuentro porque tuve problemas toda la semana con el internet. Lo iba a subir este domingo, pero seguía en las fallas, pero creo que ya se solucionó. Ojalá que sea así. Pero bueno, este, recordarles que a las personas que les interese venir a este espacio psicológico, a este consultorio que se encuentra ubicado en la zona norte de Remanso, lo pueden hacer escribiéndome al WhatsApp 753 57 222 o a las personas que les quede un poco lejos, ya que viven en el otro lado de la ciudad, pueden comunicarse con el Centro de Especialidades Ecolife, donde también atiendo pacientes. Y a las personas que por tiempo o que viven en otra ciudad o viven en otro país, también hago atención virtual. Así que se pueden comunicar conmigo por si desean mayor información. Bueno, ahora sí. El día de hoy vamos a seguir trabajando la sociedad y lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Creo que se pronuncia así, no estoy muy seguro la verdad. Traje este autor, a pesar de ser oriental, porque trabaja mucho la sociedad occidental, que es la que yo estoy trabajando. Que la sociedad occidental y la sociedad oriental operan de dos maneras muy distintas en todos los sentidos, por cuestiones culturales, sociales, económicas, políticas, ideológicas, psicológicas, etc. Entonces, elegí este autor porque me interesó mucho su propuesta, ya que a las personas que están aquí por primera vez y no están desde el primer desencuentro de esta segunda temporada, que ya trabaje las características de modernidad y posmodernidad a través de la lectura de Bauman, de Lipovetsky, de Guy Debord, y en esta oportunidad de este autor. Y va a traernos la propuesta de la sociedad del cansancio. Creo que este podcast va más dirigido a las personas adultas, pero también en algún sentido, si lo piensan bien, también va para los adolescentes, van para los jóvenes. ¿Por qué? Porque, como una breve introducción, um, cada vez vemos a jóvenes, adolescentes más cansados. Y no por una cuestión de flojera a los jóvenes y adolescentes que me están escuchando, sino que es algo mucho más profundo y más complejo que eso. Esto para que lo vayan pensando en la medida en que vaya hablando sobre este tema. Este autor estaba pensándolo y no recuerdo exactamente dónde lo conocí, es decir, dónde escuché su nombre o su lectura o quién hizo mención a él, no lo recuerdo bien. Pero sí lo había visto creo que en las redes sociales o en las conferencias a veces que miro de Alfredo Eidenstein o de algún sociólogo, no me acuerdo que lo cita él. Y creo que por eso es que lo ubiqué, lo busqué y me pareció interesante, ¿no? Decidí leer un par de sus libros. Y esta lectura de La Sociedad del Cansancio, que es el libro de uno de sus libros, que es, si no estoy mal, lo saca el año 2010, sí, el año 2010, y él va a hacer una lectura filosófica de muchísimos autores, va a releer a varias escuelas antiguas, filósofos modernos, pero va entre sus principales referencias que él va a tener va a ser a Michel Foucault, a Nietzsche y a Hegel, para que lo tomen como referencia. Y estaba viendo que en la gran mayoría de sus libros, al igual que Bauman, sobre todo, más que Lipovetsky, hace mención a varios autores, es decir, a las personas que les gusta conocer más autores o tener ciertas referencias, su bibliografía es bastante extensa según el libro, pero hace mención, ¿no? Para conocer otras perspectivas, de dónde está citando, y eso a las personas que les gusta estudiar, creo que nos interesa muchísimo, que es mi caso, ¿no? Pero bueno, este autor
al igual que Bauman y al igual que Lipovetsky, tienen una forma de transmitir su saber de manera sencilla, entre comillas, obviamente, ¿no? Sencilla en el sentido de que a pesar de hablar de temas tan complejos que son sociológicos, culturales, antropológicos, lo hacen de una manera bastante pedagógica, llamémoslo así. Así que creo que para las personas que quieran acercarse a estos libros, a estos autores, va a ser muy rico poder leerlo, ¿no? De manera continua, rápida. Por ejemplo, este libro, no, si no estoy mal, si no me falla la memoria, creo que tiene un poquito más de 100 hojas. Es súper cortito, así que yo creo que en menos de una semana para poder leerlo, obviamente estudiarlo, su obra, ese libro y más, obviamente requiere más tiempo, ¿no? Pero yo creo que para poder leerlo e informarse qué quiere decir, yo creo que menos de una semanita está bien. Así que comienzo. Y dicha la breve presentación. Un dato de este autor antes que me olvide, que me pareció muy curioso. Él no quería estudiar filosofía en un primer momento. Quería estudiar literatura. Pero según él menciona que no se dedicó a la literatura porque él leía demasiado lento. Entonces hace mención a que para estudiar literatura hay que leer un poco más rápido. Entonces también se dio cuenta que la filosofía era para detenerse a leer, hacerlo de manera más calmada, para pensar, cuestionarse, etc. Así que la filosofía le gustó muchísimo y tiene un doctorado en filosofía y tiene una mirada bastante interesante, como ya mencioné. Pero bueno, ahora sí ya comienzo, después de esta breve introducción. Mm, en el principio de este libro va a ser una analogía bastante, eh, no sé cómo llamarlo, confusa a la misma vez con la biología. ¿Por qué? Porque le va a llamar a los problemas de la actualidad enfermedades neuronales. Y lo que me hizo pensar mientras estaba leyendo era, ¿será que él piensa que las causas son biológicas? Y me quedé con esta duda mientras estaba leyendo, pero creo que más es una analogía que él hace referencia a una enfermedad neuronal. Porque como lo he leído a Foucault, y Foucault era netamente una cuestión discursiva, social, que tenía que ver más con el lenguaje, así que dudo mucho, la verdad, que él piense que son cuestiones biológicas. ¿A qué me refiero o a qué enfermedades él se refiere? A las enfermedades actuales como la depresión, las ansiedades, las cuestiones hiperactivas, el déficit de atención. Porque mirándolo desde esta perspectiva de Foucault, hay una frase que él tiene en uno de sus libros que dice, los discursos producen los cuerpos. Es decir, primero están los discursos y luego están los cuerpos. Cuando digo cuerpos me refiero a ser hombre, ser mujer o percibirse de cualquier manera, con estas cuestiones de la comunidad LGBT, con las cuestiones de género, para percibirse bonito, feo, gordo, alto, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy banalizando luego los ejemplos para que se entienda la idea, pero los discursos producen los cuerpos. Entonces, siguiendo esa lógica clara, obviamente, todo esto puede afectar al cuerpo biológico, a las cuestiones neuronales, que se te baje la presión, a ciertos desbalances químicos, pero el desbalance químico no es por causa netamente de lo biológico, sino son por discursos exteriores que producen un efecto en el cuerpo biológico, que eso es muy distinto. Pero en la actualidad, que ya vamos a llegar a ese desencuentro, todo lo psicológico se ha biologizado. Y vamos a ver por qué. Esto es un adelanto para un par de semanas más. Pero bueno, entonces hace una analogía sobre eso. Y va a hablar de que uno de los factores más importantes para que se den todos estos problemas o estas enfermedades, como él le llama, haciendo esa analogía biológica, es la positividad. Y esto me parece fascinante. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, estamos en una época donde el discurso positivista
se ha difundido en muchos lugares y ya se encuentra en la estructura del pensamiento de las personas y ha causado ciertos malestares, ciertos sufrimientos. Pero no porque la positividad en sí sea mala, no, no se refiere a eso, o por lo menos no lo entiendo así. Lo entiendo de que en la época moderna, con el poder disciplinario desde la lectura de Foucault, que era el poder que gobernaba en ese momento, en la época, es decir, las reglas, las normas, la prohibición, el no, vamos a pasar a una época postmoderna donde se va a ir al otro polo, a la positividad, en muchos contextos de la vida. Ah, por cierto, antes que me olvide, para este autor no le llama posmodernidad, le llama modernidad tardía, para que lo tengan como referencia, que ya lo había mencionado, de que cada autor le va a nombrar de diferente manera a la época, pero hace referencia a lo mismo. Cada nombre o cada mención va a estar en función a las lecturas de cada uno. Pero bueno, siguiendo. Entonces, uno de los problemas va a ser la positividad. Y esta cuestión disciplinaria, esta cuestión del nosotros podemos, que es de la actualidad, produce estos malestares. ¿Cuáles eran los problemas más frecuentes en la modernidad debido a este poder disciplinario? Se van a producir muchas modalidades de locura, muchas modalidades de perversión. Eso no quiere decir, por si acaso, que en la actualidad no se encuentren. Por supuesto, hay muchas personas que están locas, muchas personas perversas, pero ahora el énfasis es a la cuestión de la hiperactividad, a la cuestión de la depresión, a la cuestión de la ansiedad. Y voy a ir un pasito más allá, que no lo voy a trabajar hoy, lo haré en su momento, pero quiero que se entienda la idea. El autismo. Autismo, veremos. Pero bueno, entonces, con esta cuestión de la sociedad del cansancio, este autor nos va a proponer algo. Y es lo siguiente. Antes, en la modernidad, obviamente esto no es de golpe, porque alguien me puede decir, no, que ya había mencionado antes que la posmodernidad, o en este caso, según el autor, modernidad tardía, empieza después de la Segunda Guerra Mundial, pero en los 70, en los 80, las sociedades eran distintas. Sí, pero es algo que se va a ir dando de a poco, 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 de a poco. Obviamente en siglo XXI llega a su pico más alto, si lo quieren llamar así, para que se entienda mucho mejor, pero esto ya venía desde la Segunda Guerra Mundial. Todos estos factores, todas estas modalidades se van a dar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, va a decir que hay dos tipos de explotación. En la modernidad está la explotación externa, es decir, el jefe, el amo, aquel dueño de la empresa, el que te va a explotar, ¿no? Eso no quiere decir, vuelvo a repetir, de que en la actualidad no hayan empresarios, no hayan jefes que no sean explotadores. No me refiero a eso. Sino que va a ser la distinción entre explotación externa e explotación interna. ¿Cuál es la explotación interna? Es cuando la propia persona se autoexige, se autorrendimiento. Hay que rendir más, hay que rendir más. Ya voy a dar un ejemplo más adelante para que entiendan mucho mejor, pero van a ver dos tipos de explotaciones. Entonces, pero va a haber algo, una distinción muy, muy interesante y muy particular, y es la siguiente, que en esta explotación externa tiene que ver con un poder, con un mandato, con una prohibición. Pero esta explotación interna va a estar articulada desde la libertad. Y esto va a ser un papel fundamental para que se haya instalado de una manera tan eficaz en la estructura del pensamiento en diferentes sociedades. Con la autoexigencia. Por ejemplo, antes, en los trabajos,
personas estaban 20, 25, 30, 40, 50 años en la misma empresa, siendo explotados por la misma persona. ¿Y por qué no las personas no se salían? Bueno, es que aquí tengo algo fijo y hay que una cuestión de lealtad a la empresa, ¿no? Es difícil conseguir trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde que termina la Segunda Guerra Mundial, va a ocurrir algo interesante y que se va a ir difundiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y es la cuestión de los emprendedores, de ser tu propio jefe, porque esa es la política de la actualidad en las sociedades occidentales, sobre todo, ¿no? Ser tu propio jefe. Es decir, ok, y no necesariamente porque no tengas trabajo, porque sí, obviamente uno de los factores es el desempleo masivo que hay, sobre todo en Sudamérica o obviamente también en otros países, pero hablando más específicamente en Sudamérica. No solamente es por eso, sino hay muchas personas que teniendo trabajos muy buenos, con una buena remuneración, prefieren, voy a emprender, voy a hacer mi propio negocio, no quiero depender de nadie. Son frases muy de la actualidad, que no son recientes, sino que cada vez se han instalado más y obviamente cada vez se han masificado más, pero no es algo de recién. Entonces, cada vez hay más emprendedores con esta idea de quiero ser mi propio jefe. Pero recuerda lo que dije hace rato, la explotación interna. Porque si ustedes son emprendedores o conocen a alguien que emprenden o han visto videos en las redes sociales, las personas que tienen emprendimientos trabajan más todavía. Es verdad, ya no tenés un jefe que te diga, hace esto, llega a tal hora, empieza a tal hora, acomoda esto de tal manera. Ya sos vos, pero hay más trabajo. Donde vos creías que había una libertad, no era tal cosa como se pensaba. Entonces, esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque la libertad va a operar como una especie ¿de qué podría ser? De camuflaje para no ver en realidad lo que está pasando en la estructura del pensamiento, con la explotación que cada uno se está causando y que está generando depresiones y ansiedades por el que vendrá o el que me está sucediendo o por qué al otro le va bien y a mí no. ¿Qué tengo que hacer para vender? La cuestión del hiperconsumo que aquí entra, con la cuestión del individualismo, porque esto es individualismo, mi emprendimiento. No me importa el del otro, es el mío. Y aquí hay una pregunta que nos hace y me gustaría que la piensen. ¿Cómo uno puede rebelarse ante esta situación si uno es la víctima y el verdugo a la misma vez? ¿Por qué? Por la autoexigencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que hay alguna forma de rebelarse ante este sistema o esta época en la que estamos viviendo? Porque hay una guerra con uno mismo y es una guerra bastante fuerte. ¿Por qué? Por eso ahora los videos virales, ¿no? de psicología, sobre todo, es la cuestión de la introspección. Introspección. Como si fuera tan sencillo como eso. Y es que el pensamiento no viene de adentro. Por eso cada vez más, cuando leo a estos autores, leo sociología, leo antropología, me doy cuenta cada vez más la riqueza que tiene la lectura de Jacques Lacan. Es magnífica para poder entender la época que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque voy un paso más que el autor, Byung-Chul Han. Sí, hay una explotación interna, pero para que haya una explotación interna es porque el discurso externo se fundó en mi pensamiento. Y aquí voy a citar a un poeta francés, que ya le he citado a las personas que siguen mis videos, que lo cita acá en uno de sus seminarios, y es Arthur Rimbaud, creo que se pronuncia así, y dice la siguiente frase. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir
me piensan. Perdón por el juego de palabras. Yo es otro. Esta frase, que es una parte de uno de sus poemas, es fantástica. ¿Por qué? Porque cuando digo yo pienso, yo hago, yo deseo, no soy yo. Todo lo que forma y estructura mi yo es del otro. Le pertenece al otro. ¿Quién es el otro? No, no hay un rostro. No es, no. Es un conjunto de articulaciones que forman mi yo. Por eso me parece tan buena la lectura de Jacques Lacan para poder entender esto. Porque esta autoexigencia es porque hay una exigencia de afuera. Y lo que ya mencioné en los anteriores encuentros es que si el poder antes reprimía, ahora el poder seduce. ¿Cómo seduce? Dándote, escuchen bien esto, dándote el poder de que vos sos libre. Ahora vos podés decidir. Ahora vos podés decidir qué escuchar, vos podés decidir qué vestirte, vos podés decidir dónde estudiar, podés decidir qué vas a comer. Hoy vos podés decidir todo, porque sos dueño de vos mismo. Ese es el discurso individualista de la época. Entonces, es una mentira esto. Porque son los discursos exteriores que se funden en mi discurso cuando yo digo, yo quiero hacer esto, yo me quiero esforzar. Mi discurso estará en función al discurso del otro. No quiere decir, por si acaso, como una fotocopia. En algunos casos sí, puede ser una identificación. No va a ser exacto, pero va a haber una identificación. Pero todo discurso, todo pensamiento, nunca es propio, va a estar en función de, por ejemplo, ya que este es un espacio psicológico, como psicoanalista, les doy el ejemplo para que lo entiendan. Imagínense que una madre, un padre le dice a su hijo, vos no vas a ser nadie, vos no vas a ser nadie. Se lo dijo 1, 10, 15, 20, no importa. Es secundario las veces que se lo dijo. Ese discurso no sabemos cómo va a operar en el hijo o en la hija. Puede operar de manera identificatoria, de que cuando sea grande crea que no va a hacer nada, que no va a llegar a ningún lado. Puede ser. Pero también otro hijo o otra hija puede decir, no, sabiéndolo o no sabiéndolo, mayormente nadie lo sabe, es un saber no sabido, de que por ese discurso de no vas a ser nadie, o no vas a llegar a ser nadie, o cualquier discurso similar, eso lo impulse más a lograr muchas cosas. Pero entonces, esta persona que luchó un montón de cosas, que se bancó muchas cosas, le costó llegar a donde está, sí, hay una autoexigencia, pero por el discurso del otro. Aquí hay esta es mi lectura, obviamente, del texto de La Sociedad del Cansancio de este autor, para que vayan pensando e interpretando también a su manera cada uno de ustedes. Entonces, y aquí me parece muy rico lo que dice este autor cuando dice lo siguiente. No solamente es la negatividad la que produce un malestar, sino también la positividad. O sea, fantástico. ¿Por qué? Porque se cree en la estructura del pensamiento de las sociedades que el decirle no, como el ejemplo que di hace rato, de no vas a poder o no vas a llegar a ningún lado, que es lo único que produce malestar. Ahora imagínense, sigamos con el mismo ejemplo, démosle la vuelta. Imagínense que este hijo, esta madre o este padre le diga a este hijo o esta hija, vos vas a poder, yo siempre te voy a apoyar. Y vamos, vos podés, no te rindas, no te rindas. Buenísimo, súper positivo, excelente, ¿no? ¿Y qué pasa si eso en el colegio, en la universidad o a lo que se dedique
eso le produce un sufrimiento, le produce una depresión, le produce estar hiperintenso, le produce un déficit de atención. Por eso, decir que la positividad es lo mejor, no, no es ni mejor ni peor. Porque decir si esto está bien o decir esto está mal es entrar en un discurso moralista que ya repetí la anterior, bueno, que lo vuelvo a repetir, que ya lo dije la anterior vez. Eso se lo dejo a las personas que saben qué es lo mejor y lo peor en el mundo, en la vida, en lo que sea. Yo no sé, yo no me manejo así, la verdad. Yo me manejo con las particularidades y con la estructura de cada uno de mis analizantes, que no opera en ninguno de manera igual. Entonces, la positividad hace un daño tremendo. Hace un daño muy fuerte, pero de otra forma. Y es mucho más efectivo, nos dice este autor. ¿Por qué? Porque te daría la sensación de, wow, yo puedo. Aquí no importa si esta persona lo logra o no. Eso es otro tema. Aquí lo que estamos hablando es cómo la positividad puede causar, no que causa, puede causar ciertos malestares. Y en la época en la que nos encontramos de desempleo, donde la moral ha cambiado, donde el discurso económico ha cambiado, donde el hiperconsumo está cada vez más latente, donde todo se ha biologizado, donde la sociedad del espectáculo cada vez es el capital económico en muchas sociedades, es bastante fuerte la cuestión del positivismo. ¿Por qué? Porque no todo lo vas a poder hacer. Y aunque lo logres, toda esa autoexigencia y todo lo que hiciste, todo ese esfuerzo, te causó ciertos malestares. Por eso cada vez vemos a personas muy o pocas, famosas, conocidas, que se desestructuran, ni bien tienen dinero o ni bien tienen poder, no saben qué hacer. Por eso que alguien que tenga dinero y cambie su personalidad, como dicen muchos, no es casual. Que cambien su forma de ver la vida no es casual. Que se droguen cada vez no es casual. Que atenten contra su vida no es casual. O sea, hay una desestructuración psicológica en cada una de estas. Y muchas de estas es por la positividad, es por el positivismo que está en cada esquina. A algunos le podrá ayudar, excelente, buenísimo, pero la positividad es uno de los factores de los cuales está produciendo tantos malestares en la actualidad. Es para que lo piensen. Y esta cuestión de, entre comillas, que no dice el autor, ¿no? Pero desde mi lectura, porque el autor nos dice que la otredad desapareció. Es decir, el otro que te exige, el otro que te mira. Sí, en algún punto es verdad. Pero no es que desapareció, cambió su valor. Ya no opera de la misma manera. Que es muy distinto. Y es lo que está pasando, por ejemplo, con la moral. No quiero irme de tema, pero me parece importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque se cree en la actualidad que las personas ya no tienen valores. O sea, ¿no tienen valores? No, no tienen los mismos valores que antes, que es diferente. ¿Por qué? Porque en esta época hay un choque de qué es valor y qué no es valor. Qué es moral y qué no es moral. Eso va a depender de la ideología de cada persona. Pero no es que no hayan valores. No es que las personas no sean cada vez más morales. No. Solamente que antes, en la gran mayoría de estos pensamientos o de estas críticas a las personas, es porque hasta la modernidad estaba regido muy fuerte la moral y los valores por el pensamiento religioso. En la actualidad ya no es así. Los valores se han separado completamente de la religión. Por eso, una persona o de una ideología religiosa que considere que eso no es valor, es porque no está por su lado, está por otro totalmente diferente.
Y eso es lo que no se entiende en la actualidad. Y es un gran problema. También hay una palabra que utiliza, que es bastante fuerte la que utiliza, si lo pensamos bien, que dice violencia. No solamente produce la negatividad, sino también la positividad. Violencia, o sea, cuidado. Cuidado porque violencia es una palabra muy fuerte. Y si hay positivismo en cada esquina, ¿qué podríamos decir? Que hay violencia en cada esquina, pero de otra forma. Así como en la actualidad ya no hay guerras, como lo había hace 2, 3, 5 siglos atrás, ya no hay guerras, es verdad, pero hay guerras de otra forma. Entonces todo va adquiriendo otro valor según la época. No es que desapareció. Y aquí quisiera dar un último ejemplo con la cuestión del positivismo y la violencia. Por eso es que cada vez escucho más videos, personas que te dicen cómo tenés que vivir o cuál es la mejor forma, pero lo utilizan como es la fórmula. Una madre o un padre que educa a su hijo. O sea, si le funcionó o no, no lo sé. Pero no hay la fórmula. Cada hijo es diferente, inclusive hasta en la misma familia. Pero en la actualidad, o desde hace unos 30, 40 años, se considera que hay que operar de la misma manera. ¿Cómo se puede operar de la misma manera en una época postmoderna donde el individualismo es parte de? Todo era de la misma manera en la modernidad, es decir, de manera homogénea, a todos igual. En esa época sí se operaba de esa forma, sí se podía, sí funcionaba. En la actualidad no. En la actualidad sí produce un efecto fuerte, sí produce algo en los cuerpos. Y dice este autor que antes había un enemigo externo, como ya mencioné, va a pasar el tiempo, va a pasar la época, o sea, van a pasar los años, y va a decir que hay que buscar el enemigo, hay que buscarlo ya. Pero después, en la actualidad en la que nos encontramos, el enemigo es un fantasma. ¿Cómo lo podemos capturar? ¿Cómo lo podemos agarrar? ¿Cómo podemos señalarlo si es un fantasma? Así que es mucho más difícil ahora. Por eso hace rato mencioné y dije una frase. Somos la víctima y el verdugo de nosotros mismos. Y esta positividad, esta cuestión del exceso de rendimiento, de autoexigencia, a las personas las deja exhaustas, cansadas, ya no pueden más. Y aquí quisiera dar, bueno, y aquí lo que dije, ¿no? Produce diferentes malestares que cada vez lo vemos más en los colegios, sobre todo. Um, lo último, y doy un breve ejemplo. En en la modernidad, mejor dicho, que era el poder disciplinario, estaban los cuarteles, estaban las cárceles, estaban las fábricas, estaban los hospitales psiquiátricos. En la actualidad, ¿qué tenemos? Tenemos los gimnasios, tenemos las torres de oficina, tenemos los aviones, tenemos los bancos, tenemos cada vez más, hay más comerciales. Todo esto, si ustedes lo piensan bien, apunta a el rendimiento y a esto a algo disciplinario. Aquí se disciplina y acá de rendimiento. Hay que rendir. ¿O para qué es el gimnasio? ¿Para qué es CrossFit? ¿Para qué son estos centros comerciales? ¿Para qué son estos bancos?
que cada vez hay bancos que abren los domingos ya. Cada vez se trabaja más. Cada vez la gente está más cansada. Pero las personas, más allá de eso externo, es no. Yo tengo que esforzarme para que, no sé, para conseguir otro trabajo, para conseguir más experiencia, para que me puedan ascender. Hay una autoexigencia. No, yo tengo que verme mejor por una cuestión de salud, bla, 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 bla. Hay una autoexigencia. Considero que ya me veo bien, me veo en el espejo, me veo mucho mejor, pero el otro está mucho mejor que yo. Así que no es suficiente. O ante el primer rechazo, produce un efecto. Por eso las palabras producen un efecto en los cuerpos ahora. Ya no como antes. Ahora sí duelen las palabras en el cuerpo. Producen un malestar. Entonces, el poder en la modernidad era del deber. Pero en la posmodernidad, el poder, al ser individual, al ser propio, también es un deber. Es un imperativo del deber, pero es mucho más eficaz. Y esto lo vuelvo a repetir varias veces porque quiero que se entienda. O sea, ya no es alguien que te dice de afuera, hacelo, sino es, lo voy a hacer. Ese lo voy a hacer está constituido por autoexigencia, por una autodisciplina, por un autoesfuerzo, todo auto. Hay que ser automático. Es decir, no hay tiempo para nada. No hay tiempo para disfrutar. No hay tiempo para poder descansar. No hay un tiempo para el aburrimiento, que es lo que vamos a hablar en un momento. Entonces, este imperativo social de pertenecerse a sí mismo es fatal para los inconvenientes y problemas que hay en la actualidad. También quisiera mencionar, o es una pregunta, mejor dicho, para que la vayan pensando, más allá de lo que mencioné, ¿por qué más creen que hay depresiones cotidianas? ¿Por qué creen que cada vez más hay trastornos depresivos o con características depresivas? ¿Por qué? Este, esta cuestión de la depresión, al estar como en una guerra, siguiendo la analogía con uno mismo, va a dar una metáfora muy interesante y es la siguiente. Si todos en la sociedad apuntan a esta cuestión del exceso de rendimiento, el depresivo es aquel que no puede poder ya. O sea, ya pasó el exceso del cansancio ya. Ya pasó esa autoexigencia. Ya pasó ese límite ya donde se encontraba. Por eso en relación a la guerra, el depresivo es aquel que está en la guerra pero es un inválido. Que no puede hacer nada ya. Está entró en un agujero sin fondo. ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido, porque está cansado, ya no sabe qué hacer. Y aquí volviendo con la cuestión del, del cansancio, los jóvenes, por ejemplo, los adolescentes, cada vez están más cansados. ¿Por qué? ¿Por qué están cada vez más cansados? ¿Por qué los padres, los abuelos dicen, pero vos, ¿cómo puede ser si tenés 15 años, si tenés 20 años, que ya estés cansado, si vos no hiciste nada, eso no es nada? Yo antes trabajaba de sol a sol, o mi padre me enseñó a trabajar un montón, trabajar en la calle, alzar cosas pesadas, y vos que no haces nada, que tenés un montón de comodidades, no puede ser que seas así. Exactamente. Justamente por eso
es que los jóvenes o los adolescentes están cansados. Pero no es flojera, por si acaso. Son cansancios. ¿Por qué cansancio? Porque ese discurso positivista, ese discurso de no frustración, ese discurso de ser permisivo, este discurso de no, hay que cuidarlo, hay que protegerlo porque yo nunca tuve y le voy a dar todo a mi hijo o no sé qué más, todo con la cuestión positiva, produce a adolescentes y a jóvenes cansados. Produce a jóvenes que en el colegio están cansados, cansados por escribir una hoja. Cuando hace 20, 30, 40, 50 años, podían escribir 100 hojas y no se producía ese mismo cansancio. Pero no es por una cuestión de flojera, es por la cuestión positivista que ha marcado y se ha instalado en los cuerpos y que, bueno, se ven los síntomas, ¿no? En los adolescentes, en los jóvenes o las personas que se encuentran trabajando en las empresas, de que están cada vez más, ¿cómo puedo decirlo? Extenuadas. Ya no quieren llegar a su casa y echarse, acostarse. Y la única forma de lidiar con esta situación es agarrar el celular. Es agarrar el celular o salir a uno que otro lugar para más o menos lidiar, o como dice Lipovetsky, lidiar con sus miserias cotidianas, como una especie de consuelo ante esto. Entonces, esta cuestión de libertad que hablé hace un rato, que toda esta cuestión de la sociedad de rendimiento, la explotación interna, al estar constituida por la libertad, por un lado entonces tenemos soy más libre porque puedo decir un montón de cosas, pero realmente soy tan libre al estar sujetado cada vez más al capitalismo, cada vez estar más sujetado a el hiperconsumo, estar sujetado a el espectáculo, a la liquidez, a lo efímero, al placer instantáneo, al individualismo, al inconsciente. Hay una sensación de libertad, pero no lo hay. Y eso es lo que no se entiende. No se entiende por qué. Porque cuando hay un problema grave, ¿por qué pasó? No se entiende. ¿Por qué? Porque si seguimos la lógica del sentido común, nunca se va a poder responder. O sea, si seguimos la lógica del sentido común, nunca se va a poder encontrar respuesta. Nunca, a nada. Entonces, la carga de trabajo. La carga de trabajo se trata de administrar el tiempo, la atención. Bueno, esto lo voy a hacer en este momento, luego esto a tal hora, los horarios en el trabajo, fuera del trabajo. Si eso está bien, si eso está mal, tener horario, yo no lo sé, vuelvo a repetir, no lo sé. Pero esta carga de trabajo se trata de administrar el tiempo. Administrar. Y administrar el tiempo significa lo siguiente. Y aquí este autor nos va a dar dos puntos importantes. Y es la atención profunda y la atención hiperintensa. Y va a decir que la atención hiperintensa es, ok, estoy haciendo esto, luego voy a hacer esto otro, y luego esto. Por ejemplo, en TikTok, estoy viendo un video, los 2 segundos lo cambio. Voy a otro, voy a otro, voy a otro. Si algo me interesa, le hago un ratito y voy a otro. Es decir, no hay un detenimiento a lo que estoy viendo, a lo que estoy leyendo, a las personas que les gusta leer, por ejemplo. Están leyendo una página o dos y ya agarran el celular o ya se distraen. Y cuidado, por si acaso, que estén cerca de un psiquiatra o de un psicólogo, porque eso es principio de ¿qué? De déficit de atención, porque no se pueden concentrar. Es sarcasmo, por si acaso. Es una forma de burla. Por eso la atención profunda para este autor es detenerse, pensar en lo que uno está haciendo,
en lo que uno está pensando, en lo que uno está mirando. Porque en ese momento donde va a aparecer algo creativo, algo diferente. En cambio, por el otro lado, siempre se va a repetir lo mismo. Va a haber un aburrimiento, pero sin producción. Y nos va a dar un ejemplo muy contundente aquí. Y es el siguiente. Si una persona está caminando y se aburre de caminar a los minutos, ¿qué es lo que va a hacer? Nos dice en el ejemplo. Puede correr, puede trotar. Pero es la misma, o sea, es lo mismo, es la misma acción. ¿Por qué es la misma acción? Lo único que hizo fue acelerar los pasos. La atención profunda sería hacer algo diferente, que el aburrimiento produzca algo creativo. ¿Y qué sería? Siguiendo el ejemplo, que en vez de caminar empieza a bailar. Es decir, operar de otra forma. Que el aburrimiento funcione. Porque en la actualidad ya no se nos permite el aburrimiento. No, el aburrimiento, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Por ejemplo, estás con tu celular acostado viendo TikTok, te aburrí de ver TikTok y siguiendo con el ejemplo, entro a Instagram. Me aburrí de Instagram, entro a Facebook, a Snapchat, entro a WhatsApp. O sea, constantemente estoy haciendo lo mismo. De otra forma, en otra aplicación es lo mismo. Ok, dejo el celular, voy a la computadora, o voy a la tablet, o voy al televisor. O sea, todos están en la misma dirección. El aburrimiento no produce algo nuevo. Y la idea es que el aburrimiento produzca algo creativo, algo que nos ayude o nos empuje a producir algo diferente. Y no a esta producción de hiperconsumo, no a esta histeria del trabajo, no a esta cuestión hiperactiva, sino a estar relajado, a estar calmado. Pero ya no se puede estar calmado. Por eso muchas personas en los tips, ¿no? Que dicen, ¿no? Hay que relajarse, hay que hacer no sé qué, no sé cuánto. Y leo los comentarios, ¿no? Que dicen, no, yo no puedo estar tranquilo, me pongo más tenso. Exacto. ¿Por qué? Porque el discurso de la época produce en los cuerpos que cada vez estés más, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. O sea, tenés que hacer algo. Y aquí voy a un caso de una paciente que atendí hace un tiempo, es una viñeta. Me acuerdo una vez que me dijo lo siguiente. Estudio en la mañana, trabajo en la tarde. Después del trabajo voy al gimnasio. Y llego a mi casa cansada. Y escúcheme lo que me dice. Pero siento que no aprovecho mi tiempo. Siento que debería hacer más. O sea, la autoexigencia que ella cree que es propia. Y yo le digo, ¿más? Sí, me gustaría aprender inglés. ¿En qué momento le digo? Después del gimnasio, pero estoy cansada y me siento mal. Exacto. Por la autoexigencia. ¿Y por qué en el caso de esta analizante era tan fuerte esta cuestión? Obviamente el discurso o los deseos de afuera van a producir y se van a fundir en la propia persona. Pero en el caso de esta analizante, después de varias sesiones, cuestionando, interpretando su discurso, etcétera, era porque su madre le había dicho que es de floja perder el tiempo. No importa si eso es verdad o mentira, por ese caso. Eso es irrelevante, pero el discurso. Por eso la autoexigencia, que ese discurso externo del otro, de la época, se conectaba con este discurso de la madre y producen en este sujeto esta autoexigencia que considera que es propia. Por eso va a citar a Nietzsche, este autor, y va a decir que la cultura superior sería aprender a mirar,
aprender a escuchar, aprender a hablar y aprender a escribir. Son con estas 4 cuestiones que se va a poder obtener una cultura diferente. Por eso hay una frase mientras estaba haciendo los apuntes y me pareció muy de la actualidad, ¿no? Que muchas personas la suelen utilizar y es la siguiente, siguiendo con la cuestión del aburrimiento y de aprovechar el aburrimiento, y es, cuando vos lo hacías por hobby, cuando lo hacías por hobby era mucho más divertido, lo hacías viéndose los videos, lo que sea. Ahora, cuando se convierte en un trabajo, en una responsabilidad, en un compromiso, etcétera, 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 ya produce algo diferente. Ya produce una molestia, ya produce un cansancio. Entonces, porque es indispensable que no pueda uno vacilar en su trabajo, pero que esa vacilación, ese aburrimiento sea creativo, no sea para, trabajo, ya no quiero hacer, sino producir algo diferente, buscar la manera de que eso genera una creatividad. Por eso, en otra frase que va a citar a Nietzsche es los activos, las personas, es decir, que están hiperintensas, ya están mecanizadas, ya ruedan como una piedra, dice, conforme a la estupidez. Porque no se detienen. Están un montón de cosas. Parecen una máquina que no pueden detenerse cuando quieren hacer algo. Es inevitable que la máquina se detenga cuando ya vos le diste para que operen algo. Entonces, el futuro cada vez se hace más pequeño, se acorta, y el presente cada vez se va prolongando más, se va prolongando más. La actividad absorbe, se succiona la excepción, la espera, los momentos. ¿Por qué vas a hacer ahora? Pero tenés que hacer algo. ¿Y si no quiero hacer? Pero no desde un lugar de no hacer nada, sino que ese aburrimiento produzca algo creativo. Vuelvo a repetirlo. De eso se trata. Y para terminar con este desencuentro, quiero terminar con esta frase que es de Hegel, que él cita en su libro. Me pareció maravillosa para las personas que son positivistas, o se la dicen a las personas que estén escuchando, o se lo muestran en el podcast, como ustedes quieran. Y es la siguiente: la negatividad mantiene la existencia llena de vida. Nos vemos la siguiente semana, o mejor dicho, nos vemos este domingo, porque sí o sí voy a subir, ya que está solucionado el internet. Así que nos vemos, ojalá les haya parecido interesante. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, y gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Y nos vemos, que estén bien.